Buenas, ¿cómo están? Vamos a iniciar los seminarios de articulación 3. Mi nombre es Marcelo Gallovich y voy a estar a cargo de dictar estos seminarios junto con el doctor Huerta. Bueno, eh, vamos a empezar por este primer módulo que es el sistema nervioso. Como forma de organización vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso en su organización general, la embriología, el origen embriológico, un repaso. Y vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central en sí, lo que es el encéfalo y la médula espinal. Acá tienen la bibliografía que puedan consultar que, para que puedan tener una guía. La idea es que estas clases les sirvan como guía solamente y ustedes se basen más que nada en lo que está escrito en la bibliografía. Como sabemos, los seres vivos somos capaces de detectar todos los cambios que se producen en el medio y tratar de reaccionar contra eso para así poder adaptarnos a la vida en la que nos encontramos. ¿Sí? Por ejemplo, hace frío, nos tapamos, nos ponemos una campera. Esto todo se logra gracias al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso se encarga de detectar, evaluar y emitir una respuesta de acuerdo a lo que, siempre y cuando todo funcione bien, se emite una respuesta adecuada. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Saben lo que es sistema? ¿Qué significa sistema? Bueno, sistema es el conjunto de tejidos que se agrupan para que tienen un mismo origen generalmente embriológico y que van a desencadenar una función específica. ¿Sí? Eso es sistema. Hay una diferencia entre sistemas y aparatos, aunque se las puede generalmente utilizar en forma sinónima, son diferentes en su significado. Les dejo esa inquietud para que vean o busquen el significado de la palabra aparato, porque van a escuchar por ahí hablar del aparato cardiovascular, el aparato digestivo, ¿sí? No es lo mismo que sistema circulatorio o sistema digestivo, o en este caso sistema nervioso, ¿sí? Entonces sistema significa el conjunto de células y tejidos que generalmente tienen el mismo origen embriológico y se agrupan para cumplir una misma función específica, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista embriológico vamos a hacer un leve repaso en donde vamos a ver que el sistema nervioso, en nobleza obliga, utilicé unas fotos, unas imágenes de un video publicado en YouTube que la hizo un estudiante nuestro de la UNCAO, que es Franco Kelly, lo pueden ver si quieren, es muy didáctico. Eh, y vamos a ver que el sistema nervioso se va a originar, ¿sí? A partir de la tercera semana de gestación como un engrosamiento del ectodermo, ¿sí? Un engrosamiento del ectodermo que se va a producir a partir de la tercera semana de gestación. Esto va a formar lo que se llama la placa neural, ¿sí? Esta placa neural a nivel cervical va a empezar a sobreelevarse, ¿sí? Y va a formar lo que son los pliegues neurales. Estos pliegues neurales van a seguir sobreelevándose y se van a terminar fusionando, ¿sí? Y van a formar lo que es el tubo neural que se origina a nivel cervical y luego va avanzando en sentido cefálico y caudal. Esto va a ir cerrándose, ¿sí? Va a ir formando lo que son los neuroporos, tanto caudal como craneal, en el cual el craneal se va a cerrar a nivel del día número 25 de gestación y el neuroporo caudal a nivel del día 28 de gestación, ¿sí? A nivel del neuroporo craneal se van a formar también en sentido eh, cefalocaudal para terminar de cerrarse a nivel del día 25. Luego de esto, al nivel de la cuarta semana de gestación o día 28, se van a formar lo que son las vesículas cerebrales primarias, ¿sí? Estas vesículas van a dar origen a tres estructuras, ¿sí? Que son el prosencéfalo, ¿sí? El rombencéfalo, ¿sí? Y el mesencéfalo. ¿Estamos? El prosencéfalo va a dar origen a lo que es el telencéfalo. El prosencéfalo va a dar origen, que es la parte más cefálica, digamos, va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo va a quedar de igual manera, ¿sí? Pero va a dar origen a lo que son los colículos anteriores y posteriores, donde están ubicados a nivel de los pedúnculos cerebrales, y el rombencéfalo va a dar origen a lo que es el metencéfalo,
¿sí? Y el mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen al cerebelo y al puente o protuberancia, y el mielencéfalo va a dar origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Muy bien. A nivel central, ¿sí? de estas vesículas cerebrales primarias y secundarias, se forma lo que es el canal central, ¿sí? Que es un conducto, digamos, que hay una cavidad por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, y es aquí donde se va a continuar para formar lo que son las vesículas, perdón, las cavidades ventriculares. A nivel del romboencéfalo, ¿sí? Se va a formar el cuarto ventrículo, ¿sí? A nivel del diencéfalo se va a formar el tercer ventrículo, ¿sí? Y en los hemisferios cerebrales del telencéfalo, ¿sí? Se van a formar los ventrículos laterales. El mesencéfalo se hace estrecho, ¿sí? Está acá en el medio entre el diencéfalo y el romboencéfalo, ¿sí? Se hace estrecho y va a formar lo que es el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y los ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. ¿Okay? El cuarto ventrículo se va a continuar hacia abajo, a la médula espinal, a través del conducto ependimario. ¿Sí? Estas son las cavidades ventriculares por donde circula parte del líquido cefalorraquídeo. Después vamos a hablar de este tema más adelante. A la tercera semana sabemos que la médula espinal va a desarrollarse y se va a extender hasta lo que es al nivel sacro, junto con el saco dural y la médula espinal. A partir de ahí se empiezan ya a originar los que son los nervios raquídeos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A medida que va progresando al quinto mes de gestación o al recién nacido, vemos que hay una desproporción en el crecimiento entre lo que es el saco dural, ¿sí? El saco dural junto con la columna vertebral y lo que es la médula espinal. Vamos a ver que a nivel, en el recién nacido, la médula espinal, la parte terminal llamado cono medular, llega a nivel de L3 y en un adulto se ubica a nivel de L1 o L2. O sea que de ahí para abajo ya no va a haber médula espinal, sí queda lo que es el saco dural y una prolongación o una elongación de todos esos nervios que se fueron originando desde un principio a nivel sacro, coxigio y las últimas lumbares, que van a terminar de formar lo que es la cola de caballo. También hay una prolongación de la pía madre de la médula espinal que se va a extender hasta la primera vértebra coxigia y va a formar lo que es el filum terminale, que también sirve como sostén a la médula espinal, ¿sí? Entonces, en este espacio donde se forma el saco dural, es donde también hay gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, es donde generalmente se hacen las infiltraciones o anestesias peridurales o raquídeas también, ¿sí? Porque hay menos posibilidad de lesionar la médula espinal. Bien, este es un leve repaso de lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es la anatomía del sistema nervioso. Como dijimos, el sistema nervioso se va a dividir en tres porciones, en tres partes. Una que es el sistema nervioso central, otro el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central va a estar alojado dentro de lo que es el conducto raquídeo y la bóveda craneal, en donde vamos a tener el encéfalo alojado en la bóveda craneal y la médula espinal en el conducto raquídeo. El encéfalo va a estar formado por el tronco cerebral, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro, ¿sí? Que cumple estas distintas funciones. La médula espinal alojada en el conducto raquídeo, luego tenemos lo que es el sistema nervioso periférico, que son los nervios raquídeos, ¿sí? Los nervios craneales o pares craneales, los ganglios raquídeos y los nervios periféricos. Se encargan principalmente de ejecutar una respuesta. Y luego el sistema nervioso autónomo va a estar formado por dos sistemas, que son el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Se encargan principalmente de mantener lo que es la homeostasis del organismo.
Bien, el sistema nervioso central va a estar alojado, como dijimos, en la bóveda craneal y conducto raquídeo, y va a estar protegido, ya sea por la parte ósea, como estuvimos nombrando, ¿eh? y unos tejidos que son las meninges, que se van a dividir en tres partes, ¿sí? O en tres capas, mejor dicho. La más externa, que es la dura madre, la media, que es la aracnoides, y la más interna o adherida ya al órgano, en este caso al sistema nervioso central, que es la vía madre. Después vamos a tener una clase en particular de esto. Bien, para su estudio el sistema nervioso central lo vamos a dividir, como dijimos, en el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central y periférico. A su vez, vamos a ver que el sistema nervioso central va a tener dos partes, ¿sí? Una que es la sustancia blanca y la otra que es la sustancia gris. La sustancia gris es la constituida por los cuerpos neuronales, ¿sí? Por los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia gris está representada por sus axones, ¿sí? O fibras nerviosas. Es así que a nivel del cerebro, ¿sí? Y del cerebelo, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central, a diferencia de lo que es el tronco cerebral y la médula espinal, donde la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. A nivel periférico del sistema nervioso periférico también vamos a tener sustancia blanca y sustancia gris, en donde vamos a tener los cuerpos neuronales ubicados en los ganglios raquídeos o en los ganglios simpáticos y parasimpáticos, paravertebrales, y los nervios que van a ser la sustancia blanca, ¿sí? Constituida por los nervios raquídeos o nervios espinales. Desde el punto de vista fisiológico, el sistema nervioso, vamos a ver que tenemos dos partes principalmente. Una que es la vida de relación, ¿sí? Que es todo, como dijimos en la definición del sistema nervioso, que es todo lo que hace nuestro sistema nervioso para adaptarnos a todo lo que nos rodea o lo que nos pasa interiormente. Para eso va a recibir fibras aferentes y va a emitir fibras eferentes. Las fibras aferentes sirven para recibir estímulos. Esos estímulos pueden ser sensoriales, a través de los distintos órganos de los sentidos, como la audición, la visión, el olfato y el gusto, y las fibras sensitivas que van a transportar principalmente todas las sensaciones táctiles. En este caso, como el tacto fino, tacto grueso, la vía termoalgésica, y la propiocepción, que es la ubicación de nuestro cuerpo con respecto al espacio, ¿sí? O sea, por ejemplo, saber en qué posición está nuestra rodilla o nuestra pelvis o nuestras manos sin necesidad de verla, ¿sí? Nosotros percibimos eso, somos conscientes de que en este momento podemos tener la rodilla flexionada y sin necesidad de verla, ¿sí? Transmite principalmente lo que es la sensibilidad profunda o de las articulaciones y del tono muscular. Las vías eferentes son todas esas respuestas que emite el sistema nervioso central y la envía hacia la periferia, que en este caso es la vía motora. ¿Ok? Bien, luego tenemos lo que es la parte del sistema nervioso autónomo, como dijimos anteriormente, que es la que encargada de percibir y emitir respuesta también a través de dos sistemas, que es el sistema simpático y parasimpático, a través de lo que es la vía neurovegetativa. ¿Estamos? Igual es un tema que lo vamos a ver más adelante detalladamente. Entonces, al sistema nervioso central lo dividimos en telencéfalo, ¿sí? Que va a estar ubicado a nivel de los hemisferios cerebrales por la neocorteza, el diencéfalo, que es la parte media del cerebro, ¿sí? El tronco cerebral, ¿sí? Fue dividido en tres porciones, una que es el mesencéfalo, en el medio de la protuberancia y por debajo el bulbo raquídeo o médula oblongada, y por detrás de esto el cerebelo. Luego tenemos lo que es la médula espinal alojada en lo que es el conducto raquídeo. Para describir o analizar o estudiar el sistema nervioso, vamos a hablar de una configuración externa, donde vamos a describir todo lo que se ve desde afuera al sistema nervioso central, y una configuración interna, donde para eso vamos a estudiarlo de distintas maneras, ya lo vamos a ver más adelante. Una forma es haciendo cortes, dentro de esos cortes tenemos lo que es un corte sagital, ¿sí? Donde podemos ver, por ejemplo, acá del sistema de lo que es el encéfalo, lo que es la sustancia gris que es periférica, la sustancia blanca que es central,
Acá tenemos lo que es el diencéfalo con los distintos núcleos que vamos a ver. Acá está el cerebelo, ¿sí? Por un corte horizontal o de fleshing, ¿sí? Un corte horizontal, donde también vemos en la forma periférica la sustancia gris, la forma central, en la parte central la sustancia blanca, ¿sí? También hay núcleos grises en la parte central que son parte del diencéfalo, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el tálamo, el hipotálamo, que vamos a ver más adelante. A nivel del tronco cerebral vemos que es inverso, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica, lo mismo que ocurre en la médula espinal. Luego tenemos otro corte que es el corte frontal o de Charcot, donde, bueno, vemos más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, básicamente con estos tres tipos de cortes, sagital, horizontal y coronal o frontal, podemos estudiar las distintas estructuras internas del sistema nervioso central en sus tres dimensiones. Bien, desde la configuración externa del cerebro, vamos a ver que el cerebro va a tener tres caras. Una cara externa, ¿sí? Una cara interna y una cara inferior. ¿Estamos? En la cara interna vamos a ver que el sistema nervioso va a estar ubicado lo que es la cara interna, que es plana, ¿sí? Vertical, ¿sí? Y va a estar separada del hemisferio del lado opuesto por la hendidura cerebral, donde se va a alojar lo que es la hoz del cerebro. Esto es importante, acá hago otra aclaración, para que entiendan cuando se vayan nombrando estas estructuras y vayan sabiendo para qué sirven. Por ejemplo, lo que es hendidura se la llama a toda aquella estructura que va a separar dos hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios cerebrales, por ejemplo, la hendidura cerebral, ¿sí? Luego tenemos lo que son las cisuras. Las cisuras sirven principalmente para dividir los lóbulos del cerebro, de las distintas caras del cerebro, ¿sí? Y los surcos son estructuras o excavaciones menos profundas que van a dividir a esos lóbulos en circunvoluciones. Bien, entonces tenemos la hendidura cerebral que divide a la cara interna de cada hemisferio en dos partes, en el hemisferio derecho y otro izquierdo, y va a estar representado también por un repliegue de la dura madre llamado la hoz del cerebro. ¿Está? Bien. En la cara inferior, vamos a ver que la cara inferior es irregular, donde va a tener una superficie anterior que va a estar un poco más sobreelevada y se va a apoyar sobre lo que es el, eh, la parte de la base del cráneo que representa las órbitas, ¿sí? Por eso también se va a llamar lóbulo orbitario, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante. Y por detrás, eso es el tercio anterior de la cara inferior, y los dos tercios posteriores va a estar dado por el lóbulo temporo-occipital, que es cóncavo, ¿sí? En sentido antero-posterior, y va a estar separada de la primera porción por lo que es la porción horizontal del, de la cisura de Silvio, ¿sí? Esta es la cisura de Silvio y vemos que tenemos una porción anterior y otra posterior. En la porción anterior, como dijimos, u orbitaria, vamos a tener una cintilla, ¿sí? Que es la cintilla olfativa, que va a estar alojada sobre el surco olfativo, que en su extremidad anterior va a tener una dilatación formando lo que es el bulbo olfatorio, que va a descansar sobre la lámina cribosa del etmoide, y hacia atrás se va a dividir, ¿sí? En dos porciones y va a formar lo que es la pirámide olfatoria, ¿sí? De la cual la más externa se va a dirigir hacia el uncus de la circunvolución del hipocampo del temporal, y la interna va a ir hacia el lóbulo del cuerpo calloso, ¿eh? Es ahí donde se va a hacer consciente de lo que sentimos. Y la parte externa que va hacia el uncus del hipocampo es la parte más emocional, por decirlo así, de los olores. ¿Estamos? Después vamos a ver más adelante eso. Por detrás de esta pirámide, ¿sí? Entorrinal o olfatoria,
vamos a tener una depresión, ¿sí? O espacio que se va a llamar espacio perforado anterior. Como dijimos, los 2/3 posteriores, o también llamado temporo-occipital, es cóncavo, ¿sí? En sentido anteroposterior, y descansa sobre el piso medio de la base del cráneo y la tienda del cerebelo, de la cual va a estar separada. Bien, en la cara externa vamos a ver que la cara externa es convexa, ¿sí? Va a estar relacionada con lo que es la bóveda craneal, ¿sí? Y va a estar recorrida en forma transversal por una cisura que es la porción horizontal de la cisura de Silvio, que es continuación de la que venía de la cara inferior. ¿Está? La cisura de Silvio tiene dos porciones, la de la cara inferior, como dijimos, y la de la cara externa. También la de la cara externa se llama valle silviano o de Broca y forma la fosa silviana donde se encuentra el lóbulo de la ínsula. Acá cuando abrimos esto, separamos lo que es el lóbulo temporal por abajo y el frontoparietal hacia arriba. Abajo de esto se encuentra lo que es el lóbulo de la ínsula, lo vamos a ver más adelante. También va a estar recorrido esta cara externa por otra cisura que es la cisura de Rolando, ¿sí? Y esta cisura va a delimitar se extiende desde abajo hacia arriba, ¿sí? Ahí vemos la cisura de Rolando, ¿sí? Va a delimitar lo que son las circunvoluciones prerolándica en el lóbulo frontal y la postrolándica en el lóbulo parietal. Hacia arriba, hacia el borde superior del cerebro, vamos a ver que esta cisura va a ir y se va a meter un poco en la cara interna para delimitar lo que es el lóbulo paracentral, que lo vamos a ver cuando veamos la cara interna. En la parte inferior, ¿sí? Tanto esta circunvolución ascendente frontal y la parietal se unen y forman lo que es el opérculo rolándico, ¿sí? Luego vamos a tener una última cisura en esta cara externa, ¿sí? Que es la cisura perpendicular externa u occipital, ¿sí? Que va a delimitar por delante al lóbulo parietal y por detrás al lóbulo occipital. Bien, para hablar de lóbulos, vamos a ver que en la cara externa vamos a observar cuatro lóbulos. Uno que va a estar hacia adelante, que es el lóbulo frontal, otro en la parte media y superior, que es el lóbulo parietal, otro en la parte posterior, que es el lóbulo occipital, y en la parte inferior y media, que es el lóbulo temporal. Esos son los lóbulos que se ven desde la cara externa del cerebro, ¿sí? El lóbulo frontal, ¿sí? Eh, está limitado hacia atrás por la cisura de Rolando, como dijimos, y hacia abajo por la cisura de Silvio, de la cual va a estar separada del lóbulo temporal y parietal. Acá vamos a encontrar dos surcos en este lóbulo, ¿sí? El frontal superior y el frontal inferior, que se van a dividir en dos ramas, una ascendente y otra descendente, ambos surcos. La rama descendente del superior junto con la ascendente del inferior va a formar otro surco, que es el surco prerolándico, ¿sí? Esto es importante identificar porque estos surcos son los que, como dijimos, van a delimitar las circunvoluciones.
Bien, dentro de las circunvoluciones vamos a tener la circunvolución frontal superior, ¿sí? O primera circunvolución, la circunvolución frontal media o segunda circunvolución, la circunvolución frontal inferior, ¿sí? O tercera circunvolución o circunvolución de la broca, también se llama. Y después vamos a tener lo que es la circunvolución frontal ascendente o pre-rolándica, porque está por delante de la cisura de Rolando, ¿sí? También llamada cuarta circunvolución. Luego tenemos lo que es el lóbulo parietal, ubicado, ¿sí?, en la parte superior y media de la cara externa. Acá vamos a encontrar el surco, ¿sí?, intraparietal, que es este, horizontal, que se va a dividir en una rama ascendente y otra descendente, ¿sí? Van a delimitar las distintas circunvoluciones, una que es la post-rolándica o retro-rolándica, ¿sí?, que en la parte más inferior va a tener un pliegue de paso frontoparietal, perdón, en la parte superior o interna, ¿sí?, como dijimos hoy, va a haber un pliegue de paso junto con la circunvolución frontal ascendente, que se llama pliegue de paso frontoparietal, o también llamado lóbulo paracentral, que lo vamos a ver cuando describamos la cara interna. En la extremidad inferior, ¿sí?, va a haber también, se va a unir con la circunvolución frontal ascendente y van a formar lo que es el opérculo rolándico, que es esto, ¿sí? Luego tenemos lo que es la circunvolución parietal superior o primera circunvolución, ¿sí?, que hacia atrás se va a continuar eh, con el lóbulo occipital, ¿sí?, separado por la cisura parieto-occipital. Por debajo vamos a tener la circunvolución parietal inferior o segunda circunvolución parietal, que va a estar separada de la cisura de Silvio por el pliegue curvo, ¿sí? Acá venía la cisura de Silvio, ¿sí?, va a estar separada de esta por el pliegue curvo, que es esto, ¿sí? Bien, esto es el lóbulo parietal, con sus distintas circunvoluciones. Luego tenemos lo que es el lóbulo occipital, ¿sí?, que va a estar situado en la parte posterior del hemisferio, ¿sí? Va a presentar dos surcos, surco occipital superior y surco occipital inferior. Esto van a delimitar tres circunvoluciones, en la cara externa estamos hablando, que son la circunvolución occipital superior o primera, circunvolución occipital media o segunda, y la circunvolución occipital inferior o tercera circunvolución. Por último vamos a tener lo que es el lóbulo temporal, ¿sí?, que va a estar ubicado en la parte inferior y media del hemisferio, en la cara externa, ¿sí?, que en su cara externa vamos a ver que presenta dos surcos, ¿sí?, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Esto van a delimitar tres circunvoluciones, que van a ser las circunvoluciones también temporales, superior, media e inferior, ¿sí? La superior hacia atrás se comunica con el pliegue curvo, y la, superior, y la media e inferior se comunican con las circunvoluciones occipitales, ¿sí?, superior y media e inferior, respectivamente. Bien, luego vamos a tener un quinto lóbulo, que es abriendo lo que es la cisura eh, de Silvio, ¿sí?, en el valle silviano, vamos a tener lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? El lóbulo de la ínsula, que va a estar recorrido por un surco profundo. Perdón, acá les recuerdo que esto va a formar lo que son los opérculos, ¿sí? Porque para poder abrir la cisura de Silvio, ¿sí?, lo vamos a hacer retrayendo las distintas porciones o los distintos lóbulos cerebrales.
de la cara externa, el frontal, el parietal y el temporal, formando lo que se llaman también opérculos, ¿sí? Opérculo frontal, ¿sí? Parietal y temporal. Este va a estar recorrido, como dijimos, por un surco profundo, ¿sí? Que va a dividir este lóbulo de la ínsula en dos porciones, una antero-superior y otra posterior-inferior. La antero-superior va a tener dos pequeños surcos que van a delimitar tres circunvoluciones, ¿sí? Y en la porción posterior-inferior, también llamado estas circunvoluciones cortas, perdón, y en la porción posterior-inferior vamos a tener lo que son las circunvoluciones largas de la ínsula, ¿sí? Bueno, en la cara interna del hemisferio cerebral vamos a ver, como dijimos, que es plana y va a estar orientada en sentido vertical, donde sus circunvoluciones van a rodear esta estructura que es el cuerpo calloso, del cual van a estar separados, ¿sí? Por esto que se ve en rojo acá, que es el surco del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a observar es que va a tener tres cisuras, ¿sí? Una que es la cisura frontal o del cuerpo también calloso marginal, ¿sí? Que se origina por debajo del pico, este es el pico del cuerpo calloso, por debajo del pico del cuerpo calloso se origina, rodea acá al rodete del cuerpo calloso, se extiende hacia atrás, de forma horizontal, por encima del cuerpo calloso, ¿sí? Y va a desplegarse en los dos tercios posteriores del cuerpo calloso hacia arriba, ¿sí? Para terminar en el borde superior del hemisferio cerebral. ¿Estamos? Esa es la cisura, como dijimos, la cisura del cuerpo calloso o cisura calloso marginal, o cisura frontal también se le llama, ¿sí? Luego vamos a tener otra cisura ubicada acá en la parte posterior, ¿sí? Que es la cisura carcarina, que va a estar situada en la parte posterior de la cara inferior en sentido horizontal, también llamada cisura de los hipocampos. Luego vamos a tener otra cisura en la parte posterior, ¿sí? Por encima de la cisura calcarina, que es la cisura, ¿sí? Eh, parieto-occipital interna, que vendría a ser continuación de la parieto-occipital externa que veíamos hoy en la cara externa, ¿sí? Esta cisura parieto-occipital interna con la calcarina va a delimitar un lóbulo, que es la cunea, ¿sí? O cuneatus, ¿sí? Bien, todas estas cisuras van a delimitar circunvoluciones también y lóbulos, como dijimos, eh, donde vamos a tener la circunvolución frontal interna, ¿sí? La circunvolución del cuerpo calloso o lóbulo del cuerpo calloso, también lo van a encontrar con ese nombre. Luego vamos a tener lóbulo de la cuña, ¿sí? ¿Está? Luego vamos a tener el lóbulo cuadrilátero que va a estar separado de la cuña por la cisura perpendicular interna, ¿sí? Luego vamos a tener el lóbulo paracentral que ocupa la parte superior y media de la cara interna, que va a estar formado por el pliegue de paso de las dos circunvoluciones ascendentes, ¿sí? La frontal ascendente y la parietal ascendente que vemos o retrorolándica, que en la cara interna dijimos que también se proyectaban y formaban lo que era este pliegue de paso, o lóbulo paracentral. En la cara inferior, como dijimos, se apoya en la base del cráneo y en la tienda del cerebelo, ¿sí? Tenemos lo que es la cisura de Silvio, que va a dividir esta cara inferior en dos porciones, una que es el tercio anterior, que va a formar lo que es el lóbulo orbitario, y en la otra, que es los dos tercios posteriores, que va a formar lo que es el lóbulo eh, temporo-occipital. En el lóbulo orbitario
también corresponde a lo que es la cara inferior del lóbulo frontal que habíamos visto en la cara externa, vamos a encontrar tres surcos, ¿sí? El surco orbitario interno, ¿sí? O también surco olfatorio, ¿sí? Por donde va a apoyarse lo que es la cintilla olfatoria. El surco orbitario medio, que tiene forma de H, y el surco orbitario externo. Esto van a delimitar tres circunvoluciones orbitarias, la interna, la media y la externa. La externa es continuación, ¿sí? De la circunvolución frontal inferior que habíamos visto en la cara externa, también llamado circunvolución de Broca, ¿sí? Bien, por último vamos a tener lo que es el lóbulo temporo-occipital, que va a presentar dos surcos, el surco temporo-occipital interno, ¿sí? Recorrido todo en forma lineal, longitudinal, y el surco temporo-occipital externo. Esto van a delimitar dos circunvoluciones, ¿sí? La primera, que es la circunvolución temporo-occipital externa, ¿sí? O también llamada lóbulo fusiforme, y por dentro vamos a tener la segunda circunvolución temporo-occipital, que también se lo puede dividir, que también va a estar limitada hacia afuera por el surco temporo-occipital interno y hacia adentro por el borde interno del hemisferio, ¿sí? Este, esta circunvolución tiene dos porciones, ¿sí? Una posterior, que es perteneciente al lóbulo occipital llamado lóbulo lingual, ¿sí? Y una porción anterior, ¿sí? Que va a ser llamado también circunvolución del hipocampo. Esto es importante que se recuerden porque cuando hablemos del sistema límbico esto tiene mucha importancia. Que en su extremidad anterior, ¿sí? Va a presentar como un desdoblamiento y va a formar lo que es el gancho o uncus del hipocampo, ¿sí? Que es importante. Ahí es donde terminaba, como dijimos hoy, la parte más externa, ¿sí? De la cintilla olfatoria, ¿sí? Entonces, la división lobular de la corteza cerebral son el lóbulo frontal, como dijimos, el parietal, el temporal y el occipital, y separando la cisura de Silvio encontramos lo que es el lóbulo de la ínsula. En la cara interna teníamos lóbulo, como dijimos, del cuerpo calloso, ¿sí? El lóbulo paracentral, formado por el pliegue de paso entre las dos circunvoluciones ascendentes, frontal y parietal, y el lóbulo del cuadrilátero, ¿sí? Que estaba por delante de la cisura parieto-occipital interna. Bueno, con respecto a las localizaciones de la corteza cerebral, ¿para qué nos sirve analizar todo esto, digamos, conocer todas estas estructuras que fuimos analizando? Es para ver también qué encontramos en cada área, ¿sí? Desde el punto de vista funcional. En las localizaciones de la corteza cerebral vamos a encontrar tres zonas, básicamente una que es la zona motora, otra que es la zona sensitiva y por último la zona sensorial, un poco más desparramada. Bien, la motora va a estar dada, ¿sí? Por la zona prerolándica, ¿sí? Por delante de la cisura de Rolando, o sea que va a estar ubicada principalmente en el lóbulo frontal. Y ahí vamos a tener que la motora va a tener una motora primaria, ¿sí? Una que está dada por la circunvolución frontal ascendente, de la cual la podemos dividir en tres porciones, ¿sí? En donde tenemos el tercio inferior, que va a corresponder a lo que es la cabeza y el cuello, ¿sí? Va a estar representado, ¿no? Las terminaciones nerviosas de la cabeza y el cuello. En la parte media, el tercio medio, va a estar lo que son los miembros superiores y el tronco, y en la parte más superior lo que son los miembros inferiores. Todo esto está representado por lo que es el humúnculo, ¿sí? Esta sería la disposición de abajo hacia arriba,
¿sí? Hacia abajo, como dijimos, en el tercio inferior, lo que es la cabeza y el cuello, luego el miembro superior en la parte media y por último, en la parte más superior, los miembros inferiores. Fíjense que hay, de acuerdo al tamaño, ¿sí?, de cada estructura, vemos que hay obviamente la disposición tiene que ver con la cantidad de neuronas que contiene cada estructura. Por ejemplo, la lengua tiene una gran capacidad sensorial y sensitiva, por eso tiene gran cantidad de neuronas que terminan acá en la corteza cerebral a este nivel, lo mismo que pasa con la boca, lo mismo que pasa con los dedos, en especial el pulgar, ¿sí?, que tiene gran cantidad de funciones y de sensibilidad. ¿Estamos? A diferencia de lo que es el antebrazo, el tronco o los miembros inferiores. Para darle un ejemplo, ustedes en este momento pueden agarrar dos alfileres y tratar de pincharse, sin lastimarse obviamente, y ponérselos sin ver a esos dos alfileres separados de 1 milímetro más o menos, o dos, pincharse juntos. Seguramente si lo hacen a nivel del abdomen, el tronco o el muslo, no van a distinguir que son dos pinchazos, van a pensar que es uno solo. Ahora, si eso lo hacen a nivel del pulgar, en la yema del pulgar o en la lengua o en la cara, se van a dar cuenta que son dos pinchazos. Eso tiene que ver por la cantidad de fibras nerviosas que se ubican a cada nivel. Bien. La porción, el área sensitiva, va a estar ubicado en lo que es la circunvolución parietal, ¿sí?, ascendente o retrorolándica. ¿Bien? En especial lo que es lo que dijimos, la parte del tacto, ¿sí?, tanto el tacto fino, el tacto grueso, la vía termoalgésica y la propiocepción. Bien. También va a estar representado por el homúnculo, de acuerdo a la cantidad de zonas sensitivas, ¿sí?, que tenemos en cada área del cuerpo. Lo mismo pasa con la parte motora. Por ejemplo, la motilidad de la lengua, que tiene un montón de movimientos que por ahí uno no se da cuenta, no vamos a comparar con la cantidad de movimiento que tiene la rodilla, por ejemplo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los dedos, o con la boca, los labios, la cara, que tiene un montón de músculos faciales que emiten un montón de movimientos, a diferencia de otras partes del cuerpo. Acá con la sensibilidad pasa lo mismo. El área sensitiva va a estar ubicada en la circunvolución. Ahora vamos a hablar de las áreas sensoriales. Las áreas sensoriales vamos a tener lo que es el área visual, ¿sí?, el área visual, que va a estar en la cara interna del lóbulo occipital, ¿sí? Esto siempre hablando de lo que son las áreas sensoriales primarias, ¿sí?, o sensitivas o motoras primarias, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las secundarias. Luego tenemos la olfativa, ¿sí?, que va a estar, dijimos, como hoy lo habíamos dicho, va a estar en la cara interna de la corteza cerebral, en el lóbulo temporal, a nivel del gancho del hipocampo, también llamado el gancho del hipocampo, ¿sí?, o área piriforme, ¿no? Luego tenemos lo que es el gusto, ¿sí?, que estaría, no se sabe bien, pero estaría ubicado también en la circunvolución del hipocampo y en el cuerpo de Amón, ¿sí? Y la audición, ¿sí?, que es lo que nos está faltando, acá en la cara externa, va a estar en la parte media de la circunvolución temporal superior, ¿sí? Bien, todo esto son las áreas sensoriales primarias. Luego tenemos lo que son los centros del lenguaje, ¿sí? Los centros del lenguaje se localizan, tenemos en el pie de la tercera circunvolución frontal o frontal inferior, ¿sí?, o también llamado circunvolución de Broca, ¿se acuerdan? Ahí vamos a tener el centro del lenguaje articulado, ¿sí?, o sea, la palabra, digamos, lo que articulamos la palabra. Luego tenemos en el pie de la segunda circunvolución frontal izquierda, acuérdense, circunvolución frontal izquierda, estos dos. Vamos a tener en la media, en la circunvolución media, el centro del lenguaje escrito o de imágenes gráficas, ¿sí? Por ejemplo, escribir, realizar una carta, un dibujo, lo que sea. Luego, en la parte posterior, acá, de la
circunvolución temporal superior o primera, vamos a tener lo que son las imágenes auditivas del lenguaje, o sea, lo que escuchamos, ¿sí? Y en el repliegue curvo del lóbulo parietal, ¿se acuerdan? El pliegue curvo del lóbulo parietal se va a encontrar el centro de las imágenes visuales, o sea, lo que vemos. ¿Estamos? Entonces, resumiendo esto, podemos decir que en el área temporo-parietal vamos a tener todo lo que nos llega en el lenguaje, o sea, lo que percibimos en el lenguaje, que son lo que escuchamos o lo que vemos, ¿sí? Eso es el área de Wernicke o de comprensión del lenguaje. Y por otro lado tenemos en el área frontal, ¿sí? El área frontal, principalmente en las circunvoluciones frontales media e inferior, vamos a tener el área de Broca, que es el área de expresión del lenguaje, o sea, lo que nosotros expresamos con nuestro lenguaje, ya sea escrito o verbal, ¿sí? Muy bien. Por eso cuando hablan de afasia, ¿sí? Después lo van a ver a eso cuando vean la parte patológica, uno habla de la afasia que puede ser una afasia de comprensión o de expresión. Por ejemplo, un paciente que tenga un ACV, por ejemplo, un accidente isquémico o hemorrágico que lesione esta área, por ejemplo, él va a poder a lo mejor expresar algo, ¿sí? Ya sea escrito o verbalmente, pero cuando uno le hable o le diga o le muestre algo, no va a entender porque va a estar lesionada esta parte. Entonces uno le va a decir, ¿cómo te llamas? Y él le puede responder cualquier cosa porque no sabe lo que vos le estás diciendo. Ahora, hay otras lesiones que pueden afectar esta zona, ¿sí? Entonces el paciente va a escuchar lo que uno le dice, va a ver lo que uno le dice o le muestra, pero no va a poder expresarlo, ¿sí? O sea, va a ver, por ejemplo, que el que lo viene a visitar es su esposa o su esposo, eso le puede inclusive provocar una emoción que es el lagrimeo, pero no le va a poder decir hola mi amor o hola querido o hola querida porque no va a poder expresar lo que le está pasando. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Pero sí se puede manifestar, por ejemplo, con lágrimas, ¿sí? O sea, que hay una emoción por dentro que lo está conmoviendo. Entonces, para ir finalizando, es importante comprender que acá, alrededor de cada área primaria, ¿sí? Ya sea área motora, esto es frontal y esto es occipital, para que se ubiquen, está al revés que los anteriores, el temporal, el parietal. Acá, rodeando a cada área primaria, ¿sí? De estas áreas sensitivas, motoras y sensoriales, vamos a tener una área secundaria que lo rodea, que son las zonas, que son las áreas de asociación o de relación, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno va a realizar un movimiento, ya sea prender un cigarrillo, por ejemplo, o andar en bicicleta, sabe lo que tiene que hacer. Algunos movimientos lo hace en forma consciente, por ejemplo, el prender un cigarrillo, sabe que agarra el cigarrillo, pero automáticamente hace todo el movimiento de flexionar el pulgar para prender el encendedor, ponerlo en la boca, abrir la boca, aspirar, o sea, todos esos movimientos que son automáticos, o lo mismo que andar en bicicleta, uno empieza a pedalear en forma consciente, pero después el equilibrio lo va llevando en forma inconsciente, ¿sí? Si tiene que doblar o inclinarse hacia un lado o el otro. Todo eso son las áreas de asociación donde trabajan otros músculos que pueden trabajar en forma sinergista o en forma agonista o antagonista, ¿sí? Para mantener un equilibrio, por ejemplo. Lo mismo pasa con las áreas sensitivas y sensoriales. Bueno, hasta aquí es la primera parte de esta clase del sistema nervioso. Muchas gracias.